Tu presencia está aquí. El poder precioso de la sangre derramada en la cruz continúa obrando a nuestro favor. Y bajo esa sangre preciosa, bajo ese manto, esa cobertura, estamos ahora, Señor, prontos para recibir la palabra que tú quieres enviar hoy. Y mientras oímos tu palabra, los milagros, las sanidades, las liberaciones, la transformación, la revelación necesaria se activa en este lugar. Y toda obra, Señor, contraria al Espíritu de Dios desaparece. Se va en el nombre de Jesús, porque no hay poder mayor que la sangre de Cristo sobre nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, porque en tu infinita misericordia nos has permitido llegar hasta este lugar, porque tienes algo claro para hablar con nosotros, algo diferente, Señor, que nos va a enseñar profundidades de tu palabra que no sabíamos. Señor, mediante tu Espíritu Santo la recibimos hoy, pero no simplemente en el conocimiento, ni para que queden las emociones, sino para que baje a nuestro espíritu y la atesoremos para ponerla en práctica. Así que desde ya te damos gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque nuestro entendimiento está siendo abierto ahora. Nuestros oídos espirituales están siendo abiertos en este momento. Y los cerramos a toda voz contraria a la voz del Espíritu de Dios. Cerramos nuestros oídos espirituales para no recibir ningún mensaje contrario, ningún mensaje negativo, ni siquiera, Señor amado, aquello que nos parece correcto. Señor, lo rechazamos en el nombre bendito de Jesús. Y solo le damos lugar al gobierno de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Y te damos gracias porque tú oyes la oración y la respondes. Oyes la oración y la respondes. Oyes la oración y la respondes. Y el pueblo, tus hijos, dice amén, recibo. Amén, recibo. Amén, recibo. Amén, recibo. Gracias, Padre. Amén. Amén. Gracias, Señor. Toma tu asiento, por favor. Señor es bueno, misericordioso, ¿sí o no? Amén. Amén. Les digo a cada uno de ustedes, los valientes de estar en este lugar, como siempre digo, un día más en la casa del Señor ha significado varios días más en los que hemos marchado en victoria. Y sabe que estar en este lugar con la motivación correcta indica que hay hambre y sed de Dios. Y Dios dice que a los hambrientos Él los sacia. Él va a hacer que nos sintamos completos en Él, no solamente aquí adentro, sino fuera de aquí. En situaciones en las que voy, ¿y esto por qué ahora? Es que tú, sin darte cuenta y yo sin darme cuenta, porque nos olvidamos que estuvimos tal día en la casa del Señor, el Señor envolvió con su presencia, cumplió su promesa, que cuando se reúnen dos o tres en su nombre, allí está Él en medio de ellos. Y Él está aquí. Amén. Grabátelo siempre, Él está donde dos o tres nos reunamos en su nombre y acá hay más de dos o tres. Amén. Amén. Bueno, sepa que por ahí, por la transmisión, en el momento que inicia siempre están apareciendo los sitios de internet en los cuales te podés conectar con nosotros, recibir, te podés suscribir para que estés al tanto de todo lo que Dios está haciendo en este lugar y a través de este lugar. Así que muy bienvenidos también a todos aquellos que están allí en la transmisión en esta hora. Bueno, ¿está dispuesto a matar? ¿Cuántos están dispuestos a matar aquí hoy? Bien, vamos a hacer un sacrificio hoy. Vamos a matar a alguien, a más de uno. Acá me denuncian. Fiestas, holgorio, tradición. ¿Qué querrá decir el mensaje? Bueno, ni yo lo sé, así que. Pastor, ¿usted lo sabe? No.
Yo sé lo que estoy saliendo por mi boca en este momento, lo que no sé lo que va a salir después. Ahora, la pregunta es esta. Nosotros tenemos que vernos todos los días, a toda hora, como quienes somos, y no como muchas veces nosotros nos vemos. Nosotros nos vemos como gente común y corriente, vulgar, uno más del montón, que se tiene que levantar todos los días, hacer las cosas, ir a trabajar, esto, aquello, lo otro, volver a casa y darle con ese ritmo, con esa rosca, que entramos sin querer, queriendo, en la corriente de ese mundo, que gobierna sobre las naciones, donde dice el Señor Jesús habló, el Satanás es el príncipe de este mundo. Se refiere al mundo espiritual que está sobre nuestras cabezas, no visible al ojo humano, pero sí visible en sus resultados. No tenemos que ser conscientes de quiénes somos dentro de este planeta. Y el pueblo de Dios en toda nación, en todo país, la gran mayoría, la lucha pastoral que tenemos es hacer entender por medio del Espíritu Santo a los hijos y a las hijas de Dios de quiénes son realmente las 24 horas del día fuera de este lugar, fuera de este lugar. Acá todos somos hijos de Dios, somos un espectáculo. El tema es que no somos conscientes, no llevamos conscientes en nuestra conciencia que como salimos de afuera somos tan hijos de Dios como cuando estamos acá. Tenemos que ser conscientes y eso esa conciencia se viene a nosotros cuando estamos metidos en la palabra de nuestro Creador. Ahora, la pregunta es si somos conscientes que sobre nuestras cabezas, en este mismo preciso instante, está operando un mundo espiritual gobernado por el príncipe de las tinieblas, que es Satanás. ¿Estás consciente de eso? Si tú no eres hijo de Dios y tomas conciencia de que eres hijo de Dios, tampoco vas a ser consciente de que sobre tu cabeza y la mía en este momento hay una tremenda batalla espiritual. Tremenda. Y esa batalla espiritual tiene incidencia en el mundo natural. Permanentemente. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, velad y orad. Estén atentos. Velar significa vigilar, estar atentos en nuestro espíritu. Y orando permanentemente en nuestra vida espiritual, no una oración de esas común y corriente por la comida, por esto, por aquello, por lo otro. No. Velad y orad ¿para qué? Dice, para que no entréis en tentación. ¿Cuál tentación? En la que es servida, la mesa que está servida en el lugar de trabajo, en la calle, en casa incluso, afuera, en el donde nos movemos. Esa es una mesa servida por el príncipe de las tinieblas. Si tú y yo no somos conscientes de que somos hijos del Dios Altísimo, entonces el hijo se va a volver igual que sus otros hermanos de afuera. Si tú no eres consciente que sos diferente, que soy diferente de lo que Dios ha hablado en las últimas semanas, vamos a operar, vamos a funcionar conforme el mundo espiritual, que no es de Dios, que se mueve por ángeles caídos, operando sobre la gente, hace a la gente que no tiene a Cristo como su realidad, los hace operar como títeres, hace lo que quiere con ellos. Usted lo ve, lo vemos, aquí no hay nada que ignorar, lo vemos en la televisión, lo vemos en todo lugar, las 24 horas del día. Ahora, esto nos lleva a que es necesario, ultra necesario, conocer el origen de las cosas. Dice, la palabra de Dios dice, mi pueblo pereció, murió por falta de conocimiento. Pero no era que no conocieran acá, sino que nunca lo dejaron bajar acá. Mi pueblo murió porque le faltó conocimiento. No porque le faltara, no dice que le faltara enseñanza, no dice que le faltara doctrina, no dice que le faltara dirección, le faltó adquirir conocimiento. Lo escuchaban los mensajes como algo propio de la costumbre. Entonces, ¿qué nos lleva a eso cuando desconocemos esto? Nos lleva a caer en el error y entramos en lo que Jesús llamó la corriente de este mundo. Este mundo tiene una corriente impulsada fuertísimamente por el diseño de las tinieblas.
Y Jesús lo que vino a predicar era contra la corriente, una contracorriente. Ir en contra de la corriente. Por eso cuesta seguir a Cristo. Porque es contracorriente. Es muy fácil dejarse llevar, echarse al abandono y dejarse llevar, porque la mayoría lo hace, porque los demás lo hacen porque está bien. Porque ya está. O en este caso porque es costumbre. Costumbre, la palabra costumbre y la palabra tradición son casi sinónimos. Es por costumbre, porque todo lo hace, la mayoría lo hace. No siempre lo que hace la mayoría, no siempre lo que hace la mayoría es correcto. No siempre. Entonces, y en este caso, como se ha hecho por muchos años, se ha celebrado algo que no había que celebrar, y menos de la forma que se realiza. Simplemente, como te dije recién, porque los demás lo hacen. Pero pastor, ¿no hay que celebrar a Jesús? Sí, claramente que sí. Pero ¿dónde dice? La palabra dice dónde, y la palabra de Dios, el Padre, dice cómo celebrar. Pero la corriente de este mundo, que ahora vamos a ver cómo lo hizo, ha influido sobre muchas mentes, para desde ese lugar controlar y largar una idea, largar una tendencia para que la mayoría lo siga. Por eso el Señor Jesús comparó, dice una comparación, que nosotros somos, Él es el buen pastor, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y dice entonces, si Él es el buen pastor, ¿qué somos nosotros? Las ovejas de su prado. Las ovejas necesitan un pastor. Porque usted ve en un rebaño de ovejas, usted ve las ovejas conversando entre ellas, a ver, el pastor dijo esto, ¿lo haremos o no lo haremos? Vos ves, Daniel, las ovejas conversando entre ellas, a ver si hacen lo que vos le decís o no. No lo miren a él. Usted vio un rebaño de ovejas una vez, supongo, que sea por la televisión. Usted ve las ovejas conversando entre ellas y teniendo, vamos al comité, vamos a ver si, o le hacen algún piquete al pastor a ver si hacen o no hacen. No, van y lo hacen. Por eso el Señor comparó a las ovejas, porque la oveja necesita ser guiada. Y nosotros, el Señor es nuestro pastor. Si no mencione, no vuelva jamás a mencionar que Jehová es mi pastor, nada me faltará, porque entonces habla de plata nada más. Jehová es nuestro pastor para todas las cosas. Y tenemos que seguir a nuestro pastor. Y Jesús jamás dijo que había que seguir la tradición. Jamás. No está en la Biblia. Entonces, a Jesús se le tiene que celebrar, claro que sí, pero ¿dónde? En el centro de nuestro ser. Ahí se le celebra a Cristo. ¿Y de qué manera? De la manera que Él se sienta a gusto en nosotros. Que Él se sienta bien recibido, que Él se sienta confortable. Él es nuestro Salvador. ¿Usted me está entendiendo lo que digo? Entonces esto choca de frente contra la corriente de este mundo. Y cuando tú vas contra la corriente de este mundo, obedeciendo a papá, al Padre Celestial, te vas a encontrar que no te van a aplaudir, que no te van a tratar bien. Cuidado, dijo el Señor, cuando allí en el sistema del mundo todos hablan bien de vos y te palmean la espalda. Cuidado. Señal de que no estás yendo contra la corriente, señal de que no estás predicando el Evangelio con tu vida. Te estás acomodando y te estás dejando llevar por la corriente. Después que te tienen que asombrar que no puedo orar, no sé la palabra, me cuesta llegar a la casa de Dios. Claro que sí. Porque te empezás a dejar llevar. La corriente es tan fuerte, la corriente de este mundo es tan fuerte, que si no vas en el Espíritu, te lleva puesto. Eso lo dijo Jesús, no lo estoy diciendo yo. Ahora, nosotros celebramos y honramos el nacimiento de Jesús en nuestro templo interior. ¿Usted sabe que usted es templo? ¿Cuántos saben que usted es templo? La palabra de Dios dice en varios lugares, somos templos del Espíritu Santo. Templo no es esto, no es este edificio. Es un lugar
que le ponen el nombre de templo, iglesia, llámelo, pero el templo para los hijos de Dios somos nosotros. Tú y yo somos templo del Dios viviente, dice la palabra. Porque en el momento que Dios, tú invitaste a Jesús a venir a tu corazón, tú y yo somos un templo caminando. Pero cuando salimos de acá, la mayoría dejamos todo el edificio, el templo acá adentro, y pensamos que acá termina nuestra relación con Dios. Y allá afuera voy a vivir como viven los demás, o para quedar bien con los demás, o para no pasar que soy raro. El tema es que perdés la conciencia de quién sos. Tú eres templo, hijo del Dios vivo. Y si el Jesús viniera a buscarte en ese momento, allá afuera, ¿con quién se encontraría? ¿Con un hijo de Dios o con un hijo de las tinieblas? Entonces el Señor nos dijo que le celebremos a Él. Es en el templo del Espíritu, no en el templo de la carne, de la naturaleza humana. Pero usted, pastor, no vio que en aquella congregación, usted no vio en aquel, cómo hacen esto, ellos celebran de esta manera. Miren, cada uno tiene la revelación que ha buscado de Dios. Por muchos años el pueblo evangélico, por llamarlo de alguna manera, hemos vivido en error. De muchas cosas que no están en la palabra de Dios, pero porque la mayoría lo hace, trayendo de una tradición generada de generación en generación. Estábamos viviendo y haciendo cosas que no están en la palabra de Dios. Cosas que eran a los ojos naturales, pero ¿qué tiene de malo? O porque si casi todos lo hacen. Sin buscar seriamente el origen de todas las cosas. Todas las cosas tienen un nacimiento, todas las cosas tienen un origen. Entonces hoy, con la ayuda del Señor, yo estuve mucho orando por esto, incluso pedí oración también por este tema que voy a soltar hoy. Los que lo van a recibir, sus vidas, estoy seguro, sus vidas les va a cambiar. Pero les va a cambiar de verdad. Porque tiene que ver con puertas espirituales. O se van a cerrar o van a permanecer abiertas. Usted sabe, conocen la India y todas las vacas son sagradas, no se les puede matar, ¿no? Son objeto de toda adoración. Y durante muchísimos años, la iglesia evangélica, o protestante, como le llaman otros de otra manera, ha tenido dos temas que son intocables, como las vacas sagradas. No se puede cambiar eso, pero desconociendo el verdadero origen. Y yo, lamentablemente, hasta que no tuve esa realidad, también lo hice. Y hice vivir el error. Ahora, Dios quiere que su pueblo seamos entendidos en los tiempos. Por lo tanto, sabedores de qué y contra qué estás combatiendo en la batalla de la fe. El diablo no conoce de feriados. El diablo no conoce de fiestas. El diablo no conoce lo que el mundo le ha puesto. El diablo pasa por arriba porque el diablo, como Dios, no se manejan por el tiempo, ni el calendario, ni por el reloj. Ellos se manejan en el mundo espiritual en los tiempos eternos, decir tiempos eternos. Eso se lo tendríamos que grabar, eso es lo que tendríamos que vivir, saber que estamos viviendo como hijos de Dios en tiempos eternos ya aquí en la tierra, pronto para vivirlo luego en la eternidad siguiente. Pero no, nos parece más fácil, más cómodo, nos parece más satisfactorio vivir en el tiempo cronológico, el tiempo natural, al almanaque natural, que en el almanaque de Dios. Entonces, un pueblo, para llamarse victorioso contra los poderes
poderes espirituales que operan sobre nuestras cabezas, tiene que vivir en los tiempos, siendo entendido de los tiempos de Dios. Y eso se entiende estando en la presencia del Altísimo. Eso se entiende estando en la presencia de su palabra para sacarnos la revelación, la iluminación que necesitamos para entender quiénes somos, por qué somos y para qué estamos. Entonces, cuando no buscamos y no nos metemos en los tiempos de Dios por su palabra, vamos a estar metidos en los tiempos que Jesús dijo, es el tiempo de Satanás todavía en la tierra. Y como la mayoría los hace y les parece todo bien, y allá vamos detrás de ellos. Yo te repito otra vez, Satanás no tiene feriados. Satanás no tiene días en el calendario de él en rojo, en el que no molesta, ni ataca. Al contrario, muchas de las fechas en rojo en el calendario son motivos justamente para los que ignoran quiénes son en Dios, son motivos que Satanás venga y ataque. Entonces el enemigo opera justamente donde, en los aires. Nuestro enemigo, ¿sabías que tenés un enemigo? ¿Sabías o no sabías que tenés un enemigo llamado diablo, Satanás, oponente? ¿Sabías o no? Como si no sabes, saberlo ahora. Tenemos un enemigo en común, que él opera justamente en secreto, ahí en el silencio, en aquellas áreas no visibles al ojo humano. ¿Y cómo trabaja, pastor? Bueno, él utiliza un espíritu de engaño, como dice la palabra, tal cual dice la palabra de Dios, que en los postreros tiempos había un espíritu de engaño y de error, como señal del fin de los tiempos donde Jesús ya estaba para regresar. Hace meses Dios ha hablado de esto más que claramente. Entonces, ¿para qué? Él tiene ese manto de engaño, ese manto de ceguera. Por eso el diablo no quiere que tú y yo nos metamos en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es luz. Y la luz te ilumina si vas a andar por lo oscuro, te saca, te pone claridad, entonces no te vas a llevar puesto todo lo que te está llevando puesto hoy. Entonces Satanás no quiere que tú y yo nos metamos en la palabra. Satanás quiere que vivamos en la oscuridad y en la ignorancia. Porque entonces nos va a meter cualquiera de sus cosas en la oreja y no vamos a diferenciar si es la voz de Dios o la voz mía o la voz de Satanás. Le metemos para adelante y chao, le damos. Después nos reventamos. El tipo viene y te zapatea un malambo arriba de la cabeza, arriba de tu familia. Y después salimos a pedir oración. Porque vivimos en la ignorancia. Dice, la palabra, te voy a repetir lo que dijo la palabra. El Señor dijo a través del profeta, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. No dice que le faltó enseñanza. No dice que le faltó enseñanza. Dice que lo que le faltó es el conocimiento de la enseñanza. Entonces, cuando no queremos ni importa investigar el origen de las cosas, nos metemos de cabeza total. Por eso esta fiesta se llaman fiestas tradicionales. ¿De dónde viene la palabra tradicional? De la tradición. Ahora, ¿qué es la tradición? Te lo voy a leer. Es un conjunto de costumbres y creencias erróneas, nacidas de decisiones humanas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios y que es transmitida y practicada por generaciones. Eso es una tradición. Tradición también se define como algo de uso social obligatorio y es algo que se hereda y que forma parte de la identidad de un conjunto de personas. Eso es tradición. Tenemos las fiestas gauchas, las fiestas de esto, las fiestas de lo otro, y se van transformando en costumbres y tradiciones, sin preguntar el por qué ni el por cuánto, bueno, por ahí que sean comerciales o lo que sea. ¿Cuál es el origen de las cosas? No nos gusta investigar. Pero para los hijos de Dios la cosa es completamente diferente. Para los hijos de Dios necesitamos revisar dónde va a parar nuestra celebración. No escuché ningún amén, pero igual. Incluso el pueblo de Dios, Israel, el pueblo original de Dios Israel, en esta fecha, del 18 al 26 de diciembre, celebran lo que se llama la Hanukkah. Ellos también tienen la celebración. Claro, ellos todavía no recibieron a Cristo, ¿no? El Mesías está por venir. Y ellos lo hacen como que porque es una tradición que se ha ido corriendo a través de los siglos. Sí, para él es normal. Ahora, mirá lo que dice Efesios capítulo 2,
versos 1 y 2. Yo esto quiero ir muy rápido para tratar de abarcar todo en esta tarde. Y Él os dio vida a vosotros. ¿Qué nos dio? ¿Cuándo? Cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. De ahí nos fue a recoger el Señor, no porque nos merecíamos ni porque éramos... No, de ahí en nuestra peor condición Él vino y nos dio vida. ¿Qué nos dio? En las cuales anduviste en otro tiempo siguiendo ¿qué cosa? Andábamos en delitos y pecados, siguiendo ¿qué cosa? La corriente de este mundo, gobernada por Satanás y los demonios, los ángeles caídos. ¿Y sobre quiénes opera? Conforme al príncipe de la potestad del aire, que es Satanás. El espíritu, lo que hay es un espíritu gobernando sobre las naciones, operando sobre quiénes, sobre los hijos de desobediencia. No habla sobre los hijos de Dios, habla sobre esto se mueve y es percibido claramente sobre los hijos que desobedecen la palabra de Dios. Esta corriente no visible, pero sí palpable en los hechos, arrastra, se lleva puesto a los desobedientes. Anda a pelear con otro, conmigo no vengas a pelear. Yo no te voy a dar opción para pelear conmigo. Si querés pelear, pelea con el Señor. Pero la corriente de este mundo es real. La tenés en tu trabajo, la tenés en tu barrio, la tenés en tu familia, la tenés en... Vamos, hay que hacerlo, vamos, sí, dale, vamos para adelante, hagamos esto, total, no pasa nada, como que no desconocemos o ignoramos o hacemos no sé qué, que ya no somos templo del Espíritu, solo somos templo del Espíritu cuando estamos acá. ¿Va entendiendo por dónde va la cosa? Entonces, dice el Espíritu bajo el cual vivimos nosotros, es diferente al Espíritu en el que el mundo vive, en el que el sistema vive. Tú tienes el esposo, una esposa que no es creyente, que no se ha entregado su vida a Cristo. Él vive bajo la corriente diferente a la tuya. Él está conectado al sistema mundo y vos estás conectado al Espíritu de Dios. Entonces los que no han recibido esta palabra se les llama hijos de desobediencia, viven bajo el espíritu de engaño, que no solo gobierna a una persona, gobierna naciones enteras, países enteros. Están en este momento siendo gobernados por el príncipe de la potestad del aire. Cuando habla de potestad se refiere a jerarquías espirituales que operan sin parar las 24 horas del día, de cada día, sin ningún tipo de pausa. Así que para que entendamos lo central, el punto central de la famosa llamada Navidad, y acá vamos a matar la primera vaca. Vamos a matar la primera vaca, el que la vaca le dé. ¿Sí? ¿Cuándo estás dispuesto a matar la primera vaca? Bueno, lo quiero ver el 24 de la noche. Voy a visitar casa por casa, el 24 de la noche. Gálatas 4 al 6. Dios, entiéndame bien, Dios. ¿Usted es hijo de Dios, hija de Dios? Bueno, mire lo que el Padre dijo acerca de... Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿de cuál tiempo? ¿Nuestro tiempo? El tiempo prefijado por Dios de antemano, antes de crear los cielos y la tierra, el universo. Dios, sabiendo la condición del ser humano, cuando llegó el cumplimiento del tiempo de Dios, del reloj de Dios, que no es el reloj natural, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos que la adopción de Él. Somos hijos de Dios, adoptados por Él. 6. Y por cuanto sois hijos, ¿sos o no sos hijos? ¿Sos hijo o no sos hija?
pues entonces va a tener que empezar a definirte bajo qué condiciones y qué parámetros vas a vivir. No se puede decir una cosa y ser otra, delante de Dios por otra. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. ¿Quién vive en nosotros? El Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo. Te va a quedar grabado esto, lo vas a permitir bajarlo de acá a acá. Por cuanto sois hijos, Dios envió a ti, a mí, el Espíritu de su Hijo. Yo le daría un salto, un aplauso, un griterío, no sé lo que haría en ese momento. No tengo que controlar porque estoy de este lado. Y el Espíritu de Dios en el templo acá adentro hace que nosotros clamamos Abba Padre, que significa papito, papito. Dios ahí prefijó el tiempo exacto en el que el Señor iba a venir a la tierra para cumplir su asignación. En Lucas capítulo 2, verso 1 en adelante, había ciertos elementos a la hora de lo que nosotros conocemos como mal llamada Navidad. Aunque la palabra Navidad es correcta, significa nacimiento. Aconteció en aquellos días que se promulgó el edicto de parte de Augusto César, el emperador, que todo el mundo fuese empadronado. El primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días del alumbramiento. Es lo mismo que leímos en el versículo anterior, el cumplimiento del tiempo. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor lo rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Bien, acá hay varios elementos a tener en cuenta a la hora de lo que llamamos, o muy mal llamamos, Navidad. Primero que nada, se cumple la profecía que estaba anunciada siglos antes, que cuando iba a llegar el momento del cumplimiento del tiempo en el reloj de Dios, Dios iba a enviar a Jesús. El verso 8 habla la época en la que nació Jesús, la cual no era diciembre precisamente. Jesús no nació el 25 de diciembre. Y ahora te voy a explicar por qué. Jesús nace aproximadamente entre fin de septiembre y los primeros días de octubre. Otro evento, otro acontecimiento, cuando Jesús nace, hay una manifestación de ángel, entre ellos un ángel principal que manifestó la gloria de Dios sobre los pastores que estaban allí cuidando el rebaño de las ovejas. ¿Y eso qué traían estos ángeles? Anunciaban con gran gozo que el Salvador había nacido. Eran buenas noticias y anunciaban la tarea que iba a hacer el Salvador, que era llevar el mensaje del Evangelio a todo el mundo, el mensaje de salvación. Es más, no había música en aquel establo, no estaba el coro, estaba la banda, no estaba la banda. Allí nace Jesús sin música humana, sin alabanza humana. Pero dice la palabra que cuando apareció un coro de ángeles se desató una alabanza, se desató una adoración acompañada por música celestial. Esa era la verdadera celebración. Es más, después dice en otro pasaje en Mateo que los magos, famosos magos, por no decir otra palabra porque hay niños,
eran astrólogos en realidad, que también le había sido revelado. Dice que ellos también llegaron después de un largo viaje y le dijeron al rey: venimos a adorarle. El sentido de que Jesús naciera promovió ¿qué cosa? Adoración, viejo. Promovió adoración, promovió alabanza, promovió exaltación. Gente de lejanas tierras que no conocía vino guiado por el Espíritu de Dios para adorar. ¿Qué es la Navidad? Adoración, viejo, adoración. Por eso, si queremos arrancar la página de la Biblia, arranquémosla, entonces no nos importa nada. ¿Dónde está en la palabra de Dios, querido hermano y hermana, la forma que se pretende hoy de celebrar esta fecha? ¿Dónde está en la palabra de Dios? Está acá, ahí está, esa es la forma. Tampoco, como dijimos, es la fecha correcta. Entonces, hay un modelo que se está siguiendo que no es el modelo bíblico. El modelo bíblico para la Navidad está acá. Y esto no es para un solo día, esto es todos los días a partir de que Cristo vive en mí y yo soy templo del Espíritu. Entonces Navidad en los creyentes verdaderos es todos los días. Todos los días es Navidad. Pero, ¿qué alcance tiene para nosotros? Bueno, Filipenses capítulo 2, versos 5 en adelante. Para que el hombre entendiera el plan de salvación por el cual Jesús viene, nace, y la vida eterna, lo describe acá. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, o sea, dejó la gloria, dejó el trono, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, para que pudiéramos entender, el ser humano pudiera entender. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Va entendiendo? Seguí. Por lo cual Dios también le exaltó a Jesús, lo exaltó hasta lo máximo, a lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Eso significa adoración. Eso significa adoración. Que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Ahora, dice que si queremos celebrar la Navidad, doblemos la rodilla, no el codo. Si usted va a celebrar la Navidad, doble la rodilla, viejo, no el codo. Y por su lengua, por su boca, ¿qué sale? Cuentos verdes, chistes de doble sentido ese día, es ahora. No, dice que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, que pronto viene a buscar a su iglesia y que todo este sistema termina. ¿Qué vas a celebrar? ¿Qué caramba vas a celebrar? ¿Qué caramba vas a celebrar? Si no lo celebras todo el resto del año, ¿qué caramba querés celebrar? ¿Vas a celebrar lo que el mundo celebra? El arbolito y otras cositas que no voy a decir porque hay niños. ¿De dónde lo sacaron? ¿No te enteraste? ¿No fuiste a la palabra para enterarte de dónde lo sacaron eso? Que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Ahora, no estoy diciendo que no lo hagan, por favor, no me malentiendan. Dios toma forma humana. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo es la misma persona con tres diferentes manifestaciones. Para la salvación de nuestra alma, que nos da el pasaporte a la eternidad cuando morimos en esta tierra y nos vamos con Él. Dios, para que podamos entenderlo, Dios toma forma humana, porque el hombre, una vez que cayó, el hombre, cuando el pecado entró en el mundo,
El hombre perdió la conciencia de quién era y Dios está restaurando esa conciencia de quién somos durante todos estos siglos hasta que Él venga. Entonces, este pasaje describe a lo que Jesús vino, resalta no el nacimiento, sino la tarea que Jesús vino a hacer. El énfasis no está en el nacimiento, está en la tarea que Jesús vino a hacer. Léalo de vuelta en su casa. Él vivió la humillación, se humilló, dice, a sí mismo, dejando la gloria. Ese lugar donde no hay nada pecaminoso, donde todo es 3 veces santo. Dejó esa gloria, vino acá a humillarse. Cosa que ahora vamos a celebrar con el pan y la copa. Y la más notoria de las revelaciones, como te dije recién, que todo ante su nombre, toda rodilla se doblará. De los que están en los cielos, en la tierra y en los muertos, cuando sea resucitado, se van a doblar a rodillas, reconociendo que Jesucristo es el Señor. Eso es la Navidad. Jesucristo es el Señor. Los ángeles anunciaron: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Para que nuestra lengua confiese que Él es el Señor, el dueño, el soberano, el Altísimo, y no que nuestra lengua sea usada para hablar cualquier tipo de estupidez y barbaridad, porque los demás lo hacen, o para quedar bien. Entonces la palabra Navidad significa nacimiento. Y te voy a repetir, no estoy diciendo que no sea celebrada. El tema es la forma que lo hacemos y qué modelo estamos siguiendo. Porque la Navidad, en realidad, cuando usted estudia la palabra y estudia el trasfondo, estudia el origen, es una fiesta pagana. La palabra pagana significa que tiene su origen en las culturas religiosas humanas, griegas y romanas, del Imperio Romano. En el hemisferio norte, ¿sí? ¿Saben que en el hemisferio norte, verdad? El 25 de diciembre, para el Imperio Romano se celebraba el solsticio de invierno, donde entraba, que se acortaban los días, la noche más larga, en fin. Ahora, como había una fiesta que el Imperio Romano celebraba, para contrarrestar esa fiesta, una religión organizada, apartada de la palabra de Dios, se les ocurrió, allá por 1600 años antes, elegir el 25 de diciembre el Papa Julio I, ya con eso estamos viendo por dónde viene toda esta celebración, vamos a celebrar el nacimiento de Cristo. Era para contrarrestar una fiesta pagana llamada Saturnalia. Entonces, esta supuesta celebración del nacimiento de Jesús tiene su origen en la religión pagana, apartada de Dios, fuera de la doctrina de Dios. Entonces, para los romanos, esa fecha del 25 de diciembre se celebraba esa celebración, esa fiesta tradicional llamada Saturnalia. La Saturnalia estaba dirigida al dios Saturno y es el que dirige en el mundo espiritual, es el que dirige los tiempos, el que abre puertas, portales espirituales para que los ángeles caídos bajen a obrar en la tierra. No son fiestas tradicionales, fiestas culturales, como se le dice ahora. Están relacionadas con poderes espirituales de maldad, como dice en Efesios capítulo 6, que operan en las regiones celestes. ¿Para cómo se celebraba esto? Se celebraba con un sacrificio en el templo de Saturno, en el foro romano, con un banquete público, seguido por un intercambio de regalos, y después era un ambiente de carnaval donde la degeneración era la cumbre de las cosas. Eso es 25 de diciembre en el mundo espiritual satánico. Hoy está siendo celebrado, pero de otra manera, más tapada, pero igualmente con la misma
eficacia. En el capítulo 2, verso 8 de Colosenses, Dios le advierte, nos advierte a su pueblo. ¿Somos pueblo de Dios? ¿Sí? Bueno, mirá lo que dice la palabra. Mirá que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las ¿de quién? Las tradiciones de los hombres. Como te dije, cosas que se transmiten erradas de generación en generación, pero que están gobernadas en el inicio por el infierno. Conforme a quién dice, a los rudimentos del mundo, o sea, a las bases del mundo, y no según quién, y no según Cristo. Él nos está advirtiendo, pero bien dijo, pará, no sigan lo que el mundo sigue. Tú sos mi hija, sos mi hijo. Cuídense de que nadie los lleve cautivo, haciéndolo a través de las tradiciones impuestas por los hombres y no según Cristo. Y tú y yo somos hijos de Dios. Entonces la celebración la tenemos que hacer como hijos de Dios. En el templo, y no siguiendo tradiciones que nos han vendido a lo largo de los siglos. Ya sé lo que estás pensando, ¿eh? La cara me lo dice todo. Cuando el Sermón del Monte Jesús repite varias veces, oísteis que fue dicho, mas ahora yo les digo, se refería a una mezcla del Evangelio con las tradiciones propuestas por los religiosos de la época. Y Jesús fue contra las tradiciones. En Mateo capítulo 15, verso 1 al 3, dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, o sea, los religiosos, diciendo, ¿por qué estos discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? No dice de la palabra de Dios. ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Mira hasta dónde habían llegado. Respondiendo le dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? No le dijo la tradición de Dios, la tradición de ellos. Ustedes están quebrantando mi palabra para seguir un mandamiento de hombre. Ellos le agregaban a la palabra escrita de Dios toda una serie de cosas, tradiciones y costumbres y formas que Dios nunca le había dado. Dios nunca había traído esa revelación. Pero ellos la practicaban y llevaban al pueblo a practicar lo mismo. Y Jesús le dijo, cuando ustedes hacen eso, están yendo contra qué? Quebrantando el mandamiento de Dios. ¿Cómo celebras tú a Cristo? ¿Agradándolo o quebrantando la palabra? Para quedar bien con la sociedad. Entonces, a esto había que sumarle algo que Jesús dice en el verso 7 al 9. Hipócrita, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina, ¿qué cosa? Mandamientos de hombre. Ellos estaban preocupados que había que celebrar esto, que había que cuidar esto otro, que había que ser detallista de esto, pero era de la boca para afuera, porque el corazón de ellos estaba lejos. Yo te pregunto, cuando tú celebras a Cristo, ¿Cristo está cerca o está lejos de ti? No me contestes. O sea que el mundo manda, la corriente de este mundo manda a celebrar para que perdamos de vista quiénes somos los hijos de Dios. Eso a los otros que ya los tienen. El tema es que el tipo viene buscando a ver si te puede enganchar a vos y nos metamos en la corriente de vamos, total, todos lo hacen, está todo bien, vamos arriba. Porque sabe el destino. Si nos saca de ir contra la corriente, sabe el destino que le puede llevar a esos hijos y a esas hijas de Dios, bajo el espíritu de engaño, bajo el espíritu de error, para querer quedar bien con el sistema del mundo. Y esto ha pasado, hermanos, durante muchísimos años, hasta que vino la revelación, vino la luz. Celebraciones que no tienen nada que ver, pero nada que ver con la palabra de Dios. A Jesús se le celebra, como dije, todos los días. Pero no se le celebra como es en la carne. Jesús nació, es digno de ser celebrado, pero ¿dónde yo veo que se celebra la cruz?
¿Dónde se celebra el sufrimiento de Cristo Jesús por el cual nuestros pecados fueron perdonados? ¿Dónde se celebra que por su llaga y herida fuimos sanados? ¿Dónde se celebra eso? ¿Qué fiesta se hace? ¿Dónde se celebra la vida eterna a través de la resurrección? Venció la muerte con poder. Y si hoy tuviéramos que el Señor venga y nos lleva, nos vamos a la gloria con Él. Y suena muy lindo el amén. Pero hay una cosa previa antes de eso. Saber si realmente tú eres templo del Espíritu de Dios o no. Y según si eres templo del Espíritu de Dios, ¿cómo lo celebras? ¿Cómo celebras? Jesús, cuando llegó al templo y encontró que adentro del templo había cualquier clase de relajo, cazó un látigo y dijo: esta es casa de oración, esta es casa de mi Padre, casa de oración. Cazó el látigo, empezó a meter el látigo y sacó a todo el mundo para afuera. Esta es casa de oración, la casa de mi Padre, casa de oración será llamada. Este templo, tú que dices que tienes a Cristo, ¿cómo lo celebras? ¿Está limpio? ¿Está contaminado? Tú dijiste que era el templo, ¿verdad? Entonces, no. Decidiste entonces. ¿Cómo está tu templo? Adentro. Ahora, Jesús rompió las maldiciones, canceló todo decreto del infierno contra nuestras vidas. Murió en nuestro lugar. Mostró que venció la muerte. Nos hizo partícipe de la vida eterna. ¿Dónde está la celebración de los creyentes? Yo no la veo. Yo no veo que celebremos a Cristo los otros 364 días del año, de la manera que debe ser celebrado. Es todo cuesta arriba. Es todo 1000 cosas, 1000 argumentos, 1000 razones, 1000 excusas. Yo lo que te puedo decir hoy, como hijo o hija de Dios, debe ser entendido de una vez por todas a qué celebras y de qué manera. No entres en el gobierno, bajo el gobierno de este mundo, el príncipe de este mundo, a celebrar lo que Jesús nunca mandó celebrar de sí mismo. Jesús nos mandó celebrar lo que representa su muerte y su resurrección. Eso nos mandó celebrar. Y otra cosa que tiene un paralelo instantáneo: sé sabio en administrar bien tus recursos en este tiempo, en este mes, para que luego en enero y parte de febrero, a veces febrero entero, el enemigo no celebre que te metió en deudas, que te metió en cuentas en la que Dios nunca te quiso meter. Sé sabio. Como hijo de Dios, sé sabio. De no meterte a hacer lo que hace la mayoría, para que después en enero, como decía un pastor, un viejo pastor, después comemos polenta en pleno verano y arrocitos si podemos, todo el resto para podernos restañar todas las macanas que nos mandamos en diciembre, meternos en cosas que Dios nunca pidió que hiciéramos, porque no lo estábamos honrando a Él. La corriente de este mundo dice: dele, gaste, métase, compre, pa. Cuando uno se mete en ese proceso, lo que hace es retrasar el plan de Dios en su vida, en su familia, ponerlo en conflicto con su matrimonio, ponerlo en problemas con sus hijos, y trae sufrimiento y trae el deterioro de su vida espiritual. Quiere meterse, métase, no hay ningún problema. La palabra de Dios habla de que tenemos que seguir al verdadero. Primera de Juan 5 habla de seguir al verdadero. Si no seguimos al verdadero, seguimos al falso. Y Satanás quiere siempre falsear la realidad de Dios para que lo sigamos a Él. Muchos creyentes obviamente se dejan llevar por lo falso porque no conocen lo verdadero. Entonces Dios llama a Moisés: vas a ser el libertador de mi pueblo que está esclavo cautivo, pero dice que le dio un tiempo diferente a todas las demás naciones. Como pueblo de Dios que iba a ser,
le daba un tiempo diferente. Y le dice, a partir de ahora, dice Deuteronomio 4, 19, 20. Mire lo que pasa en el mundo que nos rodea, y usted entonces ahí va a ver los informativos, cómo se cumplen. Cómo los informativos, hablan del cumplimiento de esta palabra. Al día de hoy, todos los días. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. Ahí se mueven los poderes espirituales, a través de los astros. Los magos, cuando Jesús nace, ellos vinieron siguiendo una estrella, la famosa estrella de Belén. Ellos leían, ¿sí? Hay un mensaje en los cielos. Entonces Dios le estaba advirtiendo a su pueblo, ustedes no se metan a hacer lo que hacen los demás, porque van a terminar inclinándose a ellos, reconociendo que los están gobernando y encima los van a servir. Porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de los cielos. Todas las naciones están bajo poderes satánicos que están gobernados por los astros. Y estoy hablando de las fiestas tradicionales. Seguí. Pero a vosotros, decí a nosotros. A nosotros, decí otra vez. Dios nos tomó y nos ha sacado del horno de hierro de Egipto para que seáis pueblo de su heredad, como en este día nosotros somos pueblo diferente. No somos ese pueblo, somos un pueblo diferente. Antes dice en Colosenses, éramos pueblo extraviado. Mas ahora venido a ser hijos. Estamos en el lado correcto. Ahora, fuimos sacados, lo que está diciendo del pueblo de Dios es que fuimos sacados del tiempo natural en el que el mundo se mueve, guiado por todas las cosas de la política, de la economía, de los planes, de los que están bajo Satanás y los demonios, los ángeles caídos. Ahora nosotros, los hijos de Dios, dice en este pasaje, fuimos conectados, decir conectados. Otra vez. Nosotros fuimos conectados a los tiempos de la eternidad. ¿Cuándo, pastor? Cuando Cristo vino a tu vida y a mi vida. A partir de ese momento nosotros entramos a vivir en la conexión de los tiempos eternos. Empezamos a entender que teníamos vida eterna. ¿Usted me entiende que tiene vida eterna o no? Usted se quiere ir al cielo, pues entonces ya tiene vida eterna. Si tiene a Jesucristo el verdadero. Ahora, ¿por qué si usted tiene vida eterna y tiene a Jesucristo el verdadero va a salir a adorar lo que adoran aquellos que están ciegos, celebrándole a cosas que Dios nunca dijo que hay que celebrar, y menos de la manera que se hace? Ahora, Dios nos dio unos códigos en su palabra, por eso el diablo no quiere que investiguemos su palabra. Ahí adentro hay códigos espirituales para nosotros, sus hijos, para que vivamos diferente. ¿Y cómo conectamos, pastor? Y conectamos con él por medio de su palabra y la luz del Espíritu Santo que nos revela, nos da entendimiento. Pero para eso hay que invertir tiempo y no voy a entrar en ese tema. Ahora, imagínense que, y usted lo ve, lo vemos habitualmente, los gobernantes de la gran de todas las naciones tienen sus asesores espirituales. Mayormente son brujos, hechiceros, astrólogos, ¿sí? Que preguntan, ¿qué dicen los astros? Pero no simplemente por el zodíaco, sino las potestades que se mueven detrás del zodíaco. Son tronos espirituales, ya no son simplemente lo que dice Efesios 6, son tronos, son potestades espirituales muy fuertes, que fueron echadas de la presencia de Dios y ahora están operando sobre el planeta Tierra. Entonces ellos andan preguntando. Fíjense un ejemplo, ¿quiere darme unos minutos más? ¿Quiere aprender más? Para no caer en error. Por ejemplo, cuando el Señor, usted ha leído la palabra que el Señor fue a liberar al pueblo de Egipto, ¿no? ¿Sí? De la esclavitud, para luego transformarlo en su pueblo. En ese tiempo que Dios va a través de Moisés para hacer esa obra, era el tiempo que correspondía al trono del signo de Aries.
En ese momento, ¿qué hace? ¿Qué ejecuta el Señor? Las 7 plagas. ¿Sobre quién? ¿Sobre la gente? Sí, pero sobre los tronos, el trono de Aries que gobernaba el imperio egipcio. Fíjese cómo están conectadas las cosas espirituales, emocionales, materiales, políticas, sociales. Jesús, el Dios, juzga a Egipto a través de las 7 plagas, a esa potestad llamada Aries. Por eso dice la palabra que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos. No seamos así, hermano, no seamos así. Abre los ojos de tu entendimiento para ver las cosas que Dios te está hablando. Entonces Dios le dice a su pueblo: yo te saco de esa potestad para que no te rijas más sobre el tiempo espiritual que los gobierna a ellos. Ahora Jesús lo dijo claramente en Juan capítulo 17, verso 14. Claramente lo dijo Jesús. Si con esto no entendemos, no entendemos más nada. O no queremos entender. Yo les he dado, dice, Jesús está orando al Padre por sus discípulos, de todos los tiempos, no solo por aquellos. Sí, yo les he dado tu palabra. Y el mundo, ¿qué hizo el mundo? Los aborreció. Pero tenés que preguntarte si el mundo te ama o te aborrece. Ese es el termómetro que dice que está funcionando bien o incorrectamente. Yo les di yo les he dado mi palabra, dice. La palabra tiene suficiente poder o no la tiene. Y el mundo, por tanto, rechaza la palabra que está en ti y en mí, aún solo con la conducta. ¿Por qué? ¿Por qué los aborreció? Porque no son del mundo. Como tampoco, dijo Jesús, yo soy del mundo. ¿De quién eres tú? Yo sé de quién soy. Entonces hay que demostrar. ¿De quién eres tú? Sí. No ruego que los quites del mundo, sino que dice que los guardes. Estamos en el mundo. Si no sabe que estamos en el mundo. 16. No son del mundo. Y vuelvo a recalcar. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Desde el momento que Cristo vino a nuestras vidas, ya no somos de este mundo, de la corriente de este mundo, para hacer lo que ellos hacen, como si fuera normal. Fuimos llamados a estar fuera de los tiempos en los que el mundo se mueve, en los tiempos de eternidad, a esa supuesta eternidad que querés ir con el Señor. Estamos, pero no seguimos la corriente de este mundo. Por eso somos gente que el cristiano verdadero va contra la corriente, y por eso la gente nos aborrece, nos rechaza, se burla de nosotros, especialmente los parientes, los compañeros de trabajo, aquellos con los que interactuamos. Ahora no debemos estar bajo el mismo poder espiritual, hermanos, celebrando lo que celebran allá afuera, como la cosa más normal. Ellos celebran las potestades, a los tronos, ellos están ciegos, ellos no saben, como antes estábamos nosotros. Ellos celebran las potestades como si fuera algo tradicional. Es tradición celebrar tal cosa en tal fecha, porque si nosotros lo hacemos, al igual que ellos, lo que te va a quitar a la hora de tu guerra espiritual, a la hora de tu crisis, a la hora de tu problema, te va a quitar autoridad espiritual. Porque vos estás celebrando a los poderes que justamente vienen contra tu vida. ¿Cómo vas a contrarrestar algo que invitas a tu vida? ¿Cómo le vas a decir bienvenido y después lo vas a querer en el nombre de Jesús te va? El tipo se planta y se queda ahí. Tú le invitaste y le diste derecho legal a que se quedara, porque estás celebrándole a él y no a Cristo. ¿Va entendiendo o no? Pero hay creyentes que insisten en permanecer celebrando la tradición. Yo sé que esto no me va a estar, capaz que sí, pero me va. Ya ahí algunos van a... Ay, no sabe lo que dijo el pastor. Pero pastor, usted lo entiende, y yo ahora, ¿cómo voy a dejar de celebrar eso? ¿Qué tiene de malo, pastor? ¿Qué voy a hacer con mi familia que no es creyente?
Bueno, vas a tener que elegir. O te conectás al reino de Dios a través de la palabra, o te conectás con los tronos astrales que gobiernan este tiempo. O sea, son poderes mágicos que operan en esta fecha. Bueno, como resultado, según a quien te pongan, estos poderes van a atar tu vida, van a atar la vida de tu familia, aquellos que vos querés que se conviertan. Pero vos estás celebrando con ellos ¿a quién? A los poderes que gobiernan en este mundo. Vos querés venderle un evangelio a ellos, completamente diluido, en el que total en un día de jodita, ¿cuál es el problema? Un día de esto, de lo otro, ¿cuál es el problema aquí? ¿Cuál es el problema? Vamos a brindar. ¿Vos te imaginás a Cristo brindando? ¿Vos te imaginás a Cristo brindando? Y medio tartamudo, ¿vos te imaginás a Cristo brindando? Y después ir a pedir a ese mismo Cristo que obre por sanidad en tu cuerpo, libertad en tu familia o que te dé vida eterna. ¿Te imaginas a ese Cristo? Entonces no lo mezcles ahí donde Él no va y no hagas lo que Él no pidió hacer. A Cristo se le celebra, sí, todos los días. Todos los días. La Navidad es todos los días. Pero a veces nuestro templo, nuestro pesebre, pongámosle, está tan lleno de basura, tan lleno de porquería, tan lleno de humanidad, que ¿dónde metemos a Jesús? ¿No hay lugar para Jesús? Como lo corrieron de diferentes lugares a María hasta que llegó al país, a ese establo. No hay lugar para ellos acá, no hay lugar. ¿Usted leyó la palabra? No hay lugar. Hasta que llegaron entre los animales estaban. Así de sencillo la cosa, hermano. ¿Podés compartir una cena? Por supuesto que sí. Pero la celebración verdadera está acá adentro. Con la conciencia correcta. Y aunque vayas contra la corriente, vamos a escuchar algo dentro de un rato. Por eso le pedí unos minutos más. Tanto la Navidad, la celebración tradicional en Navidad como Año Nuevo, no están en la palabra de Dios, no existe. Ahora te voy a decir algo sobre el Año Nuevo rapidito. ¿Qué significa el Año Nuevo, el año calendario? ¿Quién inventó el Año Nuevo? Allá por el año 1582 el Papa Gregorio creó un calendario llamado gregoriano, que se utiliza en la mayoría de los países, y proclamó el 1 de enero como inicio del año. El emperador romano Julio César, para no ser menos, aprueba ese calendario en honor a que en ese tiempo ellos adoraban a un Dios. El 1 de enero ellos adoraban a un poder espiritual llamado Jano o Janus. ¿Usted me entiende? ¿Estoy entendiendo lo que estoy diciendo? El 1 de año no es una celebración para los hijos de Dios, tampoco generada por el Señor, sino viene de la religión organizada para contrarrestar fiestas. Entonces, ese llamado Dios Jano se le llama el Dios de los portales y tiene dos caras, una mira hacia el pasado y otra mira hacia el futuro. Usted puede buscarlo en internet eso. Es el Dios de los comienzos, el Dios de las finales, el Dios pagano, ¿no? Que pasa de un periodo a otro y es representado entonces por esas dos caras. Y cuando los creyentes le celebran el primer día, ¡feliz año nuevo!, ¿qué está celebrando? La atadura que va a generar, porque mucho, como dice, la cara hacia el pasado, mucho creyente queda atado a lo mismo que vivió en el año anterior y en el año anterior y en el año anterior. Repite el siguiente año calendario lo mismo porque estaba celebrando algo que lo tiene atado al pasado. Cosas con las cuales no puede romper, porque en ese día, el 31 de diciembre o el 1 a las 0 horas, está celebrando a un poder espiritual que lo va a mantener atado a él y a su familia. Y después se pregunta por qué el año siguiente, o quiere que el año siguiente sea un año nuevo, diferente.
Hermano, nuestras celebraciones como hijos de Dios no deben estar atadas al mismo modelo satánico que tiene a todas las naciones cautivas. ¿Entiende o no entiende? Si quiere entender, Dios nos ha dado libertad en Cristo. Tenemos la decisión si queremos predicar el Evangelio a aquellos que no conocen y a aquellos que amamos. ¿Cómo le vamos a predicar un Evangelio completamente diluido? Haciendo lo que ellos hacen, celebrando lo que ellos celebran, sin tener ni saber el origen, ni el por qué, ni el por cuánto está ahí. Total, seguimos para adelante, vamos arriba y después queremos que en el año siguiente pasen cosas. Pero si vos no entregaste el año a un poder espiritual que no es el poder de Cristo. Toma un rato, si vas a pasar con tu familia, toma un rato, apártate a un costado y entrega el año al Señor Jesucristo. Salite del lado, deja el brindis para otro momento, si ni debería, pero deja la celebración y esa frase que muchas veces es más que hipócrita, porque se dice feliz un día, un rato, un minuto, y después hay maldición en la boca de esa gente. Sé sabio, apartate de entregar el año al Señor. Si vas a celebrar la llamada o mal llamada Navidad, celebrar el nacimiento de Cristo en tu corazón, viejo, en tu corazón, pero junto con el nacimiento, el sufrimiento, la muerte y la resurrección, por la cual tenés vida eterna, tenemos vida eterna. Sé sabio en lo que haces. Este espíritu inmundo, repito, abre la puerta, el 1 de enero, las 12 horas, abre la puerta que se celebra, abre la puerta en las naciones, para que después es un espíritu inmundo tenga gobierno sobre las naciones, y las cosas en vez de ir mejor, ¿cómo van? ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo van las cosas? No escuché, ¿cómo van las cosas? Porque se le entregó el poder no a Cristo. Por eso la palabra dice en los Salmos, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Acá está el 1 de enero entregándose a un Dios llamado Jano, a un poder espiritual satánico llamado Jano, que retiene a la gente del pasado y restringe lo que viene en el futuro. Y después oramos para que pasen las cosas. Entonces pregúntate a quién vas a estar conectado. ¿A quién vas a estar conectado? Esta palabra, hermano, no es una palabra de juicio, de condenación, es una palabra de iluminación. Es una palabra de liberación, una palabra de romper tradiciones. A la cual el Señor nunca nos mandó estar atados, nunca. Quiero terminar leyendo Juan 17, 14 y después vamos a escuchar un audio que va a reafirmar esto. Jesús dijo otra vez, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no, grabate esto, no son ¿de dónde no somos? No somos del mundo. No somos del mundo. Carol, por favor, ¿estás preparando el audio? ¿Podés? Gracias. Jesús dijo, ustedes son, dicen que están conmigo. Jesús dijo, yo no soy del mundo. Estoy en el mundo. Vine a cumplir una tarea, vine a salvarlo, vine a redimirlo, vine a sanarlo, pero no soy del mundo. Siguiente. Y Jesús le dice al Padre, yo no ruego que los quites del mundo. Tenemos que estar en la sociedad. Somos los que leudamos la sociedad. Pero dice, guárdalos de él, pero no te metas vos en el mal. No me meta yo en el mal. El Señor va a mandar su poder para guardarnos que esas potestades no nos aplasten. Pero no nos metamos nosotros voluntariamente a servir a esas potestades. Porque todo el mundo lo hace. No son del mundo. Vuelve a repetir otra vez, no son del mundo. No somos del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Si Jesús repetía algo 2 veces, es porque esa es en la atmósfera, esos son los tiempos, esas son las dimensiones en las que nos tenemos que mover como hijos de Dios, para no andar ciegos, en error, metidos de cabeza haciendo lo que hacen los demás.
Si Jesús dijo que estamos aquí, pero no estamos para hacer lo que hace el mundo, estamos para mostrar que hay un poder sobrenatural que actúa en nosotros, que nos ha salvado, que nos ha perdonado, que hemos sido sanados para anunciar el reino de Dios, no para meternos en el otro reino y celebrar junto con ellos, porque todos lo hacen, porque no hay que más remedio, porque la familia... Bueno, pero tú querés llevar a esa familia a Cristo o no. ¿Y cómo querés que vaya esa familia vaya a creer que vos tenés un Cristo diferente, un Cristo verdadero, un Cristo vivo, un Cristo real, si vos haces lo que ellos hacen? Si hablás lo que ellos hablan, si empinás lo que ellos empinan. Y no está hablando de santurronería ni religiosidad, no está hablando de eso el Señor. Hay una separación, y la separación adentro del mundo está acá adentro. Por favor, podés poner el audio. Que el Señor os bendiga, hermanos. Quiero compartir algo que el Señor me ha dado y Dios me ha dicho: compártelo, avisa a las familias. Y mi deber es obedecer a la voz de Dios, y espero que esto lo guardéis en vuestros corazones y que escuchéis la voz de Dios y que obedezcáis a lo que Dios quiere, porque grandes cosas vienen y luego no podéis quejaros en contra de Dios cuando Dios está avisando. Quiero compartir algo, hermano, y es que el viernes, día 7 de octubre, yo estaba trabajando y yo le dije, yo estaba hablando con el Señor, con el Espíritu Santo, estaba hablando mientras trabajaba. Y el Señor, yo le dije a Dios: háblame, Padre, quiero escuchar tu voz, quiero que hables conmigo mientras trabajo. Digo, voy a guardar silencio. Y el Señor, después de estar un rato callado, dio un habló y me dijo: yo vengo por un pueblo santo. Le decía el Señor: sin costumbres ni tradiciones. Y me decía: la familia que empiece en el 2023 celebrando la Navidad, la puerta se queda abierta. Y la familia que empiece el 2023 buscando mi rostro, la familia, la puerta se cierra. Yo le decía: Señor, ¿qué puerta? El Señor me traía a mi mente un sueño que yo tuve el año pasado, donde yo salía a la calle y vi a la tierra entera con una oscuridad densa, una oscuridad fuerte, una oscuridad que se palpaba, no había luz en la tierra, era una oscuridad muy fuerte. Y en los montes estaban cayendo relámpagos y llamas de fuego muy fuerte. Yo miraba a lo lejos y esa oscuridad estaba sobre toda la tierra. Yo cogía temor y me volvía a mi casa y me cerraba la puerta. Y cuando yo cerraba la puerta era un portón grande. Y al cerrar la puerta se escuchaba un ruido ¡bum! La puerta estaba cerrada. Entonces me decía a mí el Señor: porque esta es la voluntad del Padre. Esta es mi voluntad. Que la puerta se quede cerrada. Entonces me decía el Señor a mí, me decía: la familia que entre en el 2023 celebrando la Navidad, la puerta se queda abierta y todo lo que ha de venir a la tierra el 2023 tocará esa casa. Me decía: la familia que entre en el 2023 buscando mi rostro, la puerta se cierra y lo que ha de venir a la tierra no tocará a esta familia. Me dijo: igual que en el pueblo de Egipto, que pasó la muerte y las puertas que tenían la sangre del cordero, no podía entrar la muerte y pasaba de largo. Me decía el Señor: así voy a hacer este año, grandes cosas vienen a la tierra, traigo juicio a la tierra. Me dijo el Señor que venían grandes cosas en el 2023 y la familia que celebrara la Navidad, la puerta se quedaba abierta. Y todo lo que ha de venir en el 2023 tocará a esta familia. Me dijo: pero la familia que entre en el 2023 buscando mi rostro, la puerta se cerrará. Y lo que ha de venir no va a tocar esa familia, ni va a tocar esa casa. Hermanos, yo digo, porque
porque luego yo analizando todo esto decía yo, Señor, el Señor me ponía en mi corazón, ni un árbol de Navidad. No guardéis el 25, no guardéis el 31, no guardéis ningún día de Navidad, no lo guardéis porque son fiestas paganas. Me decía, yo vengo por un pueblo sin costumbres ni tradiciones. Me decía el Señor, yo traigo juicio a la tierra, sobre grandes y pequeños. Me decía el Señor, todo aquel que conoció la verdad y se ha apartado de la verdad, vengo haciendo juicio con él. Me dijo el Señor, porque todo el que conoció la verdad tiene una plaga en su pecho. Me decía, vosotros no lo podéis ver, pero todo el que conoció la verdad tiene una plaga en su pecho a tal cuello donde pone que él ha conocido la verdad. Me decía el Señor, hija, lee Efesios 1:13. Yo al terminar del trabajo yo leía 1:13 y ponía, él también en vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído y fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hermanos, tenemos un sello, estamos sellados toda la persona que ha conocido la verdad y se ha apartado de Dios. Dios viene trayendo juicio. Me decía el Señor, porque no quiero que mi pueblo perezca. Me decía el Señor, hija, mi pueblo perece, los escogidos perecen, los llamados perecen. Me decía el Señor, yo quiero que vuelvan al arrepentimiento, no quiero que mi pueblo perezca. Me decía el Señor, quiero que se arrepientan de su mal camino. Me decía el Señor, pero hija, ellos perecen, mi pueblo perece. Por favor, os pido, hermanos, hermanas, no celebren la Navidad. Vais a decir, está loca, ¿cómo no quiere que celebremos la Navidad? Le decía el Señor que no pongan alcohol en sus mesas, que no pongan alcohol, que no pongan música mundana. Tengo mucho miedo y mucho temor, porque sé que grandes cosas van a venir y me da miedo que las familias no hagan caso de esto y luego vean las desgracias en sus casas. Me dijo el Señor, yo vengo por un pueblo santo, sin costumbres ni tradiciones. Más vale dejar un rato de celebración, de costumbres y de fiestas paganas, que luego lamentar una desgracia en tu casa. Quiero compartir esto, que el Señor lo bendiga. Espero que esto guarde en vuestro corazón y que entréis en 2023 buscando el rostro de Dios. Poneros a las 11:30, agarra a tu familia, poneros en oración, que no te cuesta nada, media hora en oración hasta que entre el 2023, pero cuando entre y celebre y entre las campanadas, que ha entrado ya el 2023, que el 2023 tu puerta se quede cerrada de tu casa. Cierra la puerta de tu casa. Cierra la puerta de tu casa, que tu portón se quede cerrado, que ninguna plaga toque tu casa. Esto no es ninguna tontería, hermanos, vivimos por fe y por fe tenemos que creer lo que el Señor está diciendo. Compartir este audio y que llegue a todas las familias, por favor, que lleguen a las familias. Era esto que yo quería decir de parte de Dios. Que el Señor os bendiga y cerrar la puerta, por favor, que la puerta se quede cerrada. Ese es el mensaje del Señor. Me dijo en la voluntad del Padre que la puerta se cierre. Él no quiere que su pueblo perezca. Que el Señor os bendiga grandemente. Ponte de pie, por favor. En tu rostro, yo creo que esto es más que extremadamente claro. La confirmación de lo que Dios ha hablado. Está en tu corazón tomar decisiones. Quizás que nunca tomaste, porque nunca te habías puesto a pensar en el origen de las cosas. Este es un momento para
No, es para terminar la reunión y bueno, total. Es el momento de desatarte de poderes espirituales a los que te habías sometido, quizás sin saber, pero ahora ya lo sabes. Y por primera vez en tu vida tomar decisiones que agradan al corazón del Padre, aunque vayan contra la corriente. Y ahora que vamos a celebrar de verdad, cada vez que tomamos el pan, dijo Jesús, cada vez que bebieres de esta copa, hacedlo en memoria de mí. Eso significa celebrar. Celebrar su vida, su muerte y su resurrección. Cada vez que bebieres esta copa y comieres de este pan, la muerte del Señor anunciadas. La traducción es la muerte del Señor celebrar hasta que Él venga. Esa es la verdadera celebración. No es la copa, no es el pan dulce, no es todas esas otras historias. Es que Cristo vive en nosotros, que somos salvos por fe, que hemos sido sanados y que esa obra de sanidad continúa en nuestros cuerpos a pesar que haya un síntoma todavía. Hemos sido liberados de maldiciones generacionales, hemos sido liberados de ceguera espiritual. Nuestros ojos han sido abiertos, nuestro entendimiento ha sido claro, la ceguera ha terminado. Celebra a Cristo como es debido. Cuando tomes el pan y cuando tomes la copa, hazlo en el temor de Dios. Hazlo en el temor de Dios, no lo hagas por costumbre, porque bueno, dice acá que marca que tenemos que tomar una vez o 2 veces por mes o 3 veces en la Santa Cena como parte de un ritual. No, no y no. Pero sí dijo algo el Señor acerca de sí mismo. Celebra a Cristo. Celebra a Cristo, su poder, su vida, su sufrimiento, su muerte y su resurrección. Eso sí, celébralo. Eso sí, de voces de júbilo, dice los que aman tu nombre. Eso sí es digno de ser celebrado. Y eso son todos los días, absolutamente todos los días. Celebra a Cristo. Hazlo del fondo de tu corazón. Y que a partir de hoy sea para ti el inicio de la nueva temporada que no viviste. No empieza el 1 de enero. Ya empieza en el momento que tú tienes luz, tienes entendimiento, tienes claridad. Bueno, ese es el momento. Ahí se inicia el primer tiempo para ti. La temporada nueva, completamente nueva, que la trasladarás a tu familia por el poder de Dios cuando entres y pises en el umbral de la puerta de tu casa. Porque tú eres templo, yo soy templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo vive en nosotros. Damos gracias a Dios porque nos ha liberado del poder de la muerte. Nos ha liberado de los poderes espirituales de maldad que operan sobre nosotros. Permanentemente las 24 horas esos poderes espirituales están atacando nuestras vidas, pero el Señor está con sus ángeles. Esa es la verdadera temporada, el verdadero tiempo. Ángeles de Dios manifestados a nuestro favor, peleando contra eso para que no nos toquen. Eso tienes que celebrar. Y eso se hace todos los días. De eso es digno ser celebrado. No como decía el Señor, me celebran y religiosamente tal día, tal hora, y después el resto del año se olvidan de mí, dice su corazón está lejos de mí. No seamos como ellos. Cristo debe ser celebrado todos los días y tener conciencia de que somos hijos de Él todos los días y que somos templo del Espíritu Santo todos los días, con gozo en el corazón. Toma en tus manos lo que le vas a dar al Señor, como hacemos cada vez, también como un motivo de gratitud, porque los poderes espirituales de maldad operan a través de la economía y de las finanzas, cosa que se está preparando sobre este planeta ahora, a través de las agendas políticas
nosotros estamos bajo su poder y autoridad. Tómalo en tus manos en fe cuando vas a pasar ahora el primero este lado, como hacemos siempre, para tomar el pan y la copa y luego regresar a tu lugar. Y luego los hermanos, pero mientras tanto adoremos al que vive. Pueden comenzar a pasar, adoremos al que vive, al único digno, que está en tu corazón, en mi corazón, yo lo siento ahora, vengo sintiéndolo desde que llegué acá, hay un gozo, una alegría en mi corazón. El enemigo la quiso opacar, el enemigo la quiso avergonzarme con esto, pero el Señor fue más fuerte y es más fuerte. Hay alegría en mi corazón, hay alegría, no sé el tuyo, pero en el mío hay. Así que celebremos a Cristo, celebremos a Cristo. Amén. Y luego vuelve a tu lugar para tomar juntos y participar juntos del pan y de la copa. La luz de un nuevo tiempo, entendidos en los tiempos tuyos, un pueblo entendido en los tiempos tuyos y no en los tiempos del enemigo. Señor, nuestros entendimientos hoy por medio de tu palabra han sido abiertos. Declaramos que nuestros entendimientos hoy han sido abiertos, Señor, para conectarnos a los tiempos tuyos y a los códigos de tu palabra y ya no a lo que se celebraba y celebramos, Señor, por costumbre y tradición en este mundo. Señor, gracias, porque tu infinita misericordia nos has librado y nos librarás de aquello, Señor, que venía y viene sobre el mundo. Gracias. Hoy celebramos, Señor, que por tu llaga y herida fuimos sanados. Que esa palabra de sanidad se aplica en este momento a nuestros cuerpos. Señor, gracias porque nos trajiste hasta tu casa.
Gracias porque llegamos hasta aquí para celebrarte a ti. Y en esta celebración lo hacemos en memoria de ti. Tal como tú lo dijiste, en memoria de ti. No por algo religioso, ni por costumbre, ni por religión y tradición, sino en memoria de ti. Gracias, papá. Señor, al comer del pan, comemos salud. Recibimos sanidad. Se opera lo sobrenatural. Sea instantáneo o progresivo, pero se opera en lo sobrenatural lo que tú lograste en la cruz. Participa ahora del pan en fe, en fe. Recibe. Gracias. Dijo, habiendo tomado la copa, dijo, bebed de ella todos. Esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Haced esto en memoria de mí. Haced en memoria de Él. Es la sangre que nos cubre, nos protege. Es la línea que Satanás no puede pasar. Estamos bajo ese manto protector. Participa ahora en memoria de Jesús. Que fuiste sacado de la oscuridad. ¿Cuántos entendieron la palabra de Dios hoy? ¿Cuántos entendieron? Pero de verdad, ¿usted entendió el mensaje de Dios para nuestras vidas? ¿Es Dios bueno con nosotros o no? El Señor nos está evitando cosas que van a venir, que están a punto de acontecer. Si será bondadoso el Señor, manda avisar. Pero capaz que estamos tan arraigados, tan atados a costumbres y tradiciones. Rompa, porque el poder ya lo tenemos para hacerlo. Aunque no importa, el Señor lo respalda. No importa que lo respalde la gente o que lo respalde el Señor. Porque cuando vengan las situaciones, la gente que no te va a respaldar, que te va a respaldar es el Señor. Porque hiciste lo que a Él le ha agradado, no lo que a la gente le ha agradado. Y no te preocupes si se van a enojar o se van. Vos preocupate que el Señor no se enoje contigo. Sé amigo del Señor. Del resto se encarga de Él. Porque cuando hacemos la voluntad de Él, Él se encarga del resto. No te preocupes por eso. Acordate que estamos en el mundo, pero no. Bueno, que se te grabe eso. Y que se te grabe algo más antes de irnos. Somos templo. Decir, soy templo. Porque Cristo habita en mí. La palabra lo dice, somos templo del Dios viviente. O sea que no busques a Dios por allá arriba. Habita en vos. Y como todo templo requiere adoración. Somos adoradores. Las 24 horas en todo lugar. Entonces no te metas a adorar en esta fecha en otro templo en el que adora el mundo. Amén. Padre, yo bendigo a esta congregación, pueblo entendido, claramente entendido de las revelaciones que vienen de ti, iluminando nuestras mentes y nuestros entendimientos, sacándonos de la oscuridad, sacándonos del error, del espíritu de engaño que opera sobre los hijos de desobediencia. Aquí hay hijos obedientes
que habemos hijos anhelantes de obedecerte a ti porque sabemos que es lo mejor. Nos conecta, Señor, con tu poder, nos conecta con la fuente, nos conecta, Señor amado, con aquello que tú tienes para nosotros, con las promesas. Nos conecta, Señor amado, con ángeles, Señor, que están peleando a nuestro favor. Nos conecta, Señor, a la revelación, a entender cosas que no entendíamos, a tener luz que no teníamos. Por eso, Padre, yo te pido, guarda a esta congregación. Guarda a este pueblo obediente. Guarda a estos hijos que van a tener luchas, Señor. Probablemente luchas en la carne, naturales, con su familia, con conocidos. Señor, guárdalos. Que sepan y tengan claro que están en el mundo, pero que no son del mundo. Que están en el mundo, pero que no son del mundo. Pero que vivimos bajo tu protección. Señor, no solamente acá adentro. Ahora al salir de acá. Ahora al irnos de este lugar. Seguimos bajo esa protección. En los días subsiguientes, Señor, tus ángeles, Señor, que han sido activados, están guerreando a nuestro favor contra las potestades espirituales, contra los poderes y los tronos del enemigo que están sobre las naciones. Pero nosotros estamos bajo el pacto de la sangre del Cordero. Estamos y habitamos bajo el pacto de la sangre del Cordero. Somos hijos escogidos por ti, Señor amado, para estar en el mundo, pero no ser del mundo. Te damos muchas gracias, papá. Atesoramos esto en nuestros corazones. Lo llevamos al hogar y bendecimos esta ciudad. Pedimos que tengan misericordia de esta ciudad. Ten misericordia de este departamento. Y ten misericordia de nuestra nación, papá. En el nombre de Cristo Jesús, te damos muchas gracias. Gracias por ser tus hijos y tus hijas. Gracias, papá. Gracias. 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 Gracias, Padre. Gracias, papá. Aplaudí sobre tu cabeza. Aplaudí sobre tu cabeza, arriba. Atiéndanme un momentito. La reunión no terminó todavía. No salga disparado de su asiento. Hay un anuncio para hacer que después va a preguntar por qué pasó y yo no sabía. No salga volando. Espere. Y de ya tiene todo el tiempo, todo el resto de la tarde. No salga volando. Atienda. No se desentienda. ¿Sí? Amén. Si está sonando la música es porque vamos a celebrar al Señor. Hay un aviso más que importante, porque usted va a venir después el sábado que viene, no va a encontrar a nadie acá, por la costumbre, de que es sábado. Ay, estaba cerrado. La iglesia estaba cerrada. El que usted no vio que el aviso era que el próximo viernes, en vez del sábado, tenemos la reunión. Porque salió volando. O sea, comenzó a conversar con el que al lado. Espere, calma, tranquilo. Después tiene tiempo para conversar, saludar. ¿Sí? Amén. Pon el aviso, por favor. Ahí está, ya ahí. Las reuniones del sábado 24, el próximo sábado 24 y sábado 31. No las vamos a tener, las vamos a tener los viernes. Viernes 23 y viernes 30 a las 7 de la tarde. Le vamos a pasar un aviso a cada uno, ¿vio? ¿Ah? Y a los A. Un aviso personalizado a cada uno. Le va a llegar el aviso personalizado. Y a los nuevos, que no están en ningún grupo, encárguense ustedes de avisarles de lo que usted trajo, lo que usted, ¿sí? Que esos días han cambiado. ¿Sí? Que van a ser los viernes. Probablemente en enero también continuaremos algunos viernes más en vez de sábado y domingo. Los martes va a quedar igual. Martes va a ser a la misma hora, a las 19 horas. Pero los sábado va a pasar para viernes por unos días. ¿Entendió? Entonces, antes era un coso en el dedito, porque la costumbre lo va a querer traer el sábado aquí a las 4:30 de la tarde. ¿Sí?
Ya está todo dicho. Ahora podés poner alabanza. El aviso, todos son importantes, pero recuérdeselo, métaselo en la agenda. Amén.